Buenas tardes a todos. Vamos a continuar viendo la parte del CSS. En la última clase estuvimos trabajando con aprender a colocar imágenes de fondo. ¿Se acuerdan de que utilizamos por ahí varios formatos? Subimos varios formatos de los cuales nosotros podemos utilizar para colocar la imagen de fondo, ya sea a toda la página completa o exclusivamente a un elemento HTML. Puede ser un div, puede ser un párrafo, puede ser cualquier elemento que nosotros le queramos colocar una imagen de fondo. El día de ahora vamos a ver algunos formatos que se utilizan para trabajar exclusivamente solo con imágenes. Así que para eso pues nos vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a seleccionar aquí el que ya tenemos, que sería colores. Y vamos a crear un nuevo archivo, y a ese nuevo archivo le vamos a poner imágenes.html. El nuevo archivo se va a llamar imágenes.html. Y lógicamente tenemos que crearnos un CSS, así que vamos a la carpeta CSS, le damos nuevo archivo y le ponemos imágenes.css. Ahí tenemos los dos archivos con los cuales vamos a trabajar. Ya nos podemos quitar el de bordes, este de colores no nos sirve, este de fondos y bordes tampoco. Solamente necesitamos imágenes HTML y este. Entonces vamos a colocar en imágenes HTML, vamos a poner código HTML y vamos a colocar aquí el título que diga imágenes. ¿Cuál es la etiqueta para colocar imágenes? La etiqueta HTML. Ese es para hipervínculos. IMG ahora. Entonces la etiqueta para colocar imágenes es la etiqueta IMG. Entonces le ponemos IMG y en el SRC vamos a ir a traernos de la carpeta imágenes que ya tenemos. Vamos a sacarnos el fondo que ya habíamos descargado previamente. Vamos a colocarnos el fondo que teníamos anteriormente. Y luego, para que no nos quede vinculado el archivo, vamos a vincular el archivo CSS. Le ponemos un link CSS. Y acá pues vamos a agregarlo de la carpeta CSS, el archivo que se llama imágenes.css. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer con este imágenes.css? Nos vamos a venir ahora hacia la parte del archivo CSS, y en el archivo CSS vamos a colocarle formato a la imagen. Le vamos a poner un IMG y lo primero que le vamos a agregar es el tamaño con el white. Le vamos a poner de 200 píxeles por un alto de 150 píxeles, por ejemplo. Ese debería ser el alto, el ancho y el alto que le vamos a agregar en ese caso a la imagen. Y si revisamos ahora, si mandamos esto hacia el navegador, le damos clic derecho y le decimos que lo veamos en el navegador. La imagen se vería más o menos así. Esa es la imagen que acabamos de colocar.
Esta es la imagen que acabamos de colocar. La vamos a hacer un poquito más grande porque está muy pequeñita. Le vamos a colocar unos 600 píxeles quizás. Unos 600 píxeles y aquí le vamos a poner 450. Así. De 600 píxeles por 450. Ya se vería así de grande la imagen. Ahora bien, esa imagen que nosotros acabamos de colocar, que es la imagen de la etiqueta IMG, pues normalmente si utilizamos la etiqueta IMG, se recuerdan de que eso nos podría generar problemas, porque pues esos formatos que le acabamos de colocar, se los aplicaría a todas las imágenes que nosotros insertemos en el documento. Entonces, para estar evitando afectar otros elementos HTML que se llamen exactamente igual, la mejor práctica sería agregarle un identificador a la imagen. Podemos utilizar en ese caso una clase o podemos utilizar el ID. Vamos a ponerle acá una clase, le ponemos la etiqueta class y le vamos a poner imagen 1 como la etiqueta de la clase. Le vamos a poner imagen 1. Y luego en el CSS, en lugar de IMG, llamaríamos la clase, que en ese caso ya sabemos que es con punto. Le ponemos imagen 1 y ahí mandamos a llamar, en ese caso, la imagen. Entonces lo primero que vamos a hacer es que a esta imagen le vamos a agregar un border. Le vamos a poner un border de 5px que sea sólido y el color que sea brown. Este es el border. Le ponemos un border de 5x, 5 puntos de grosor, que el estilo del borde sea sólido y que el fondo o el borde sea en este caso de color brown, que sería color café. ¿Okay? Con eso la imagen lo que va a suceder es que ya no va a aparecer con ese borde, ya lo alcanzan a ver ahí, ya tiene un borde. Más adelante vamos a ver esta propiedad más en resumen, pero por ejemplo yo le puedo agregar también un margen para que se separe un poquito de los extremos. Si se dan cuenta, ahora ya tenemos un margen de 100 puntos arriba y un margen de 100 puntos abajo. También a esta imagen le puedo agregar una opacidad. Hay una propiedad que se llama opacity. Se llama así, opacity. Y a ese opacity yo le puedo poner, por ejemplo, 0.6. Y esa sería, en este caso, la opacidad que le podemos agregar a esa imagen, un opacity. Sería una opacidad, sería como una transparencia, como hacer semitransparente la imagen que nosotros hemos agregado. Con ese 0.6%, en teoría, la imagen se convierte en una imagen transparente. Si observamos, no sé si notan que aparece un poco más opaca. ¿Okay? Para notar la diferencia, vamos a ver si le agregamos al body. Le vamos a poner al body un background color. Y le vamos a poner blue para que sea un color fuerte. Ya no usamos ni IMG, ya no usamos la etiqueta, sino que usamos la clase. Y ahora sí, si lo logramos ver, tal vez notan que de la imagen se logra ver el fondo. Si yo le pongo, por ejemplo, en lugar de 0.6, le voy a poner 0.2 de opacidad. Y ven que se nota más el azul que la imagen. Eso es básicamente opacidad. El opacity es como que le agreguemos una imagen o coloquemos una imagen semitransparente sobre el archivo web. ¿Sea más transparente? Que sea al revés. El fondo sea que se vea transparente y la imagen se vea. Lo que podemos hacer en ese caso es que ¿verdad?
En ese caso es colocar una imagen que cubra un div, por ejemplo, que cubra todo el contenido del HTML y luego aplicarle el formato. Tendríamos que hacer un div que ocupe todo el espacio de la pantalla y a ese ponerle una imagen y ponerle un pase. Y sobre ese montarlo. Ya vamos a ver algunos ejemplos de cómo montar. Hoy vamos a ver unos ejemplos de cómo montar un div encima de otro div. Cómo hacer, digamos, la parte de la capa. Y vamos a ponerle a este, le vamos a poner un border radius. Le vamos a poner un border radius. Y se acuerdan de que aquí puedo colocar 4 valores. Puedo poner, por ejemplo, un 8px, un 6px y un 12px. Y con eso le estamos agregando el radius, es el border radius, es el efecto que le colocamos a las orillas, que me permite que se vea como redondeado o bordes redondeados. Si ahora lo revisamos, tal vez alcanzan a ver que hay algunas esquinas, o al menos las esquinas ya no son cuadradas, sino que son redondeadas. Para verlo mejor, le podemos agregar al opacity, digamos 0.7 para que no sea tan opaco. Y ahí tal vez notan que tiene las esquinas redondeadas. Con eso ya le hemos aplicado a la imagen, le hemos aplicado, en ese caso, esa parte del diseño, del fondo que queremos agregar. Bien, también podemos hacer un pequeño efecto. Les voy a colocar aquí un ejemplo de cómo podríamos hacer un pequeño efecto con estas imágenes. Voy a agregar un párrafo, ¿okay?, a la imagen y le voy a poner, por ejemplo, un lorem 50. Vean, agregamos un párrafo y a ese párrafo le ponemos un lorem 50. Ahora, lo que tenemos que hacer, o lo que podemos hacer, es colocar esta imagen. Vean si coloco esta imagen. La voy a cortar y la voy a pegar acá al centro, cualquier parte del centro del texto, dentro del párrafo. Quedaría así, ¿verdad? Quedaría así. La imagen dentro del párrafo. Toda la imagen dentro del párrafo. Sí, córtenla de arriba y péguenla dentro del párrafo. Bien, si la cortan y la pegan dentro del párrafo, van a notar que la imagen aparece así. Aparece en la parte de arriba el texto que habíamos colocado, luego en la parte de abajo aparece el resto de información, el resto de datos que queríamos agregar. Pero si nosotros queremos cambiar la manera en cómo la imagen se distribuye dentro de un bloque de texto, podemos utilizar una función que también la vamos a ver más adelante. Podemos utilizar una propiedad de la imagen. Voy a venir a esta parte de acá. Puedo utilizar una función o una propiedad que se llama display, y en ese display, de manera predeterminada, el comportamiento original que tiene es block. Entonces tiene display block, que es como justamente lo estamos viendo en este momento. Si yo lo guardo, van a notar que no hace ningún cambio, se sigue viendo exactamente igual el texto arriba y el texto en la parte de abajo, ¿okay? Pero yo puedo cambiar ese comportamiento y decirle que en lugar de display block le voy a poner display inline. Y si le pongo display inline en lugar de display block, van a notar que ahora los textos se mueven. Aquí
Este tengo el texto y ya tengo el otro texto en la parte de abajo y se han desplazado de un lado a otro. Entonces, el display inline es como colocarlo en la misma línea para que la imagen se vea como tal. Y estos son atributos que podemos utilizar en el caso con las imágenes. Los atributos que le podemos aplicar a las imágenes. Veamos ahora un nuevo tema. Hablemos acerca del modelo de caja. Okay, vamos a olvidarnos ahorita un poco de las imágenes y vamos a hablar acerca del modelo de caja. Para trabajar con el modelo de caja nos vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a venirnos hacia la parte de los archivos. Vamos a seleccionar cualquiera de estos y le vamos a dar al archivo, le vamos a poner modelo-caja.html. El archivo que nos vamos a crear es modelo-caja.html. Modelo-caja.html. Ese es el archivo que nos vamos a crear. Y lógicamente tenemos que crearnos un CSS. Venimos acá a la parte del CSS y nos creamos un modelo-caja.css. Tenemos el archivo HTML y tenemos el archivo CSS. Y vamos a quitarnos el de las imágenes, ese ya no lo vamos a utilizar. Y solo dejamos el modelo de caja HTML y modelo de caja CSS. En el modelo de caja HTML vamos a agregar código HTML. Y en el título le vamos a poner modelo de caja. En el título le ponemos modelo de caja. Y vamos a crearnos un div. Y a este div le vamos a agregar la clase que se va a llamar caja. Vamos a tener la clase que se va a llamar caja. Ese va a tener un título, le voy a poner un h3 con un lorem 5, por ejemplo. Y le voy a poner un párrafo con un lorem 30. Y así nos quedaría en ese caso el HTML. El H3 con un lorem 5 y el párrafo con un lorem 30. 5. Y el párrafo 30. Párrafo 30. Bien, ahora, ya que tenemos este elemento, lo duplicamos. Vamos a seleccionar el div completito y lo vamos a duplicar en la parte de abajo. Así, vamos a tener dos elementos. Y esto lo pasamos hacia la parte del navegador. Y ahí tenemos los dos párrafos. Ahí tenemos los dos párrafos. Bien. Ahora que ya tenemos los dos párrafos, vamos a venirnos a la parte de arriba y vamos a vincular el CSS porque si no, no nos va a funcionar. Entonces le ponemos el link CSS. Vamos a irnos a la carpeta CSS y ahí vamos a buscar modelo de caja.css.
para vincular. Modelo de caja.css. Bien, vamos a analizar qué es el modelo de caja o a qué se refiere la parte del modelo de caja. Vamos a colocarle algunos formatos para ir entendiendo cómo funciona, cómo vamos a trabajando con esa parte de ese modelaje, con ese modelo de caja que queremos representar. Entonces nos vamos a ir al CSS. Nos vamos a ir al CSS y en el CSS lo primero que vamos a hacer es, como que tenemos una clase que se llama caja, entonces le vamos a poner punto caja y lo primero que vamos a hacer es ponerle un border que sea de 1px, que sea sólido y que el color sea black. Ese es lo primero que le vamos a poner al modelo de caja. Va a ser de un píxel de ancho, de tipo sólido y color negro. Ya se verían así los párrafos. Si notan, ahí aparece el párrafo de arriba y el párrafo de abajo. Ya aparecen representados los dos párrafos. Bien, ahora que ya tenemos los dos párrafos, vamos a hablar acerca del modelo de caja. ¿Qué es o qué significa el modelo de caja? Vamos a regresarnos a la parte del navegador y aquí vamos a activar las herramientas del desarrollador. Las herramientas del desarrollador ya saben que le pueden dar clic derecho, inspeccionar, y es la manera más práctica de obtener las herramientas del desarrollador. Entonces quiero que vean qué es el modelo de caja. Le voy a dar clic a esta flechita que tenemos acá. Vean la flechita de la esquina superior izquierda, y luego le vamos a dar clic al primer párrafo, al primer elemento que tenemos acá, que es el div, el primer div que está en la parte superior. Este div les aparece en esta sección de la caja de las herramientas de inspección, les aparece como una cajita. Este es el modelo de caja. Si se dan cuenta, dentro del modelo de caja de color como aqua les aparece el tamaño que tiene este cuadro. Este cuadro que hemos colocado acá tiene este tamaño. Luego aparece una palabra que dice padding con valores de 0 a los 4 extremos. Luego aparece una palabra que dice border con valores de 1 a los 4 extremos. Y aparece margin con valores de 0 a los 4 extremos. El modelo de caja representa básicamente la manera en que cada elemento HTML se dibuja sobre la pantalla. Cada elemento HTML tiene estos componentes. Tiene el ancho completito, o sea, el tamaño específico. Tiene otro elemento que se llama padding. Tiene otro elemento que se llama border. Y tiene otro elemento que se llama margin. El borde es la línea que ustedes ven acá. Y el margin es el espacio que hay de la línea hacia afuera. ¿Okay? Del borde hacia afuera, ese es el margin. Y el padding es el espacio o el margen que hay de la línea hacia abajo. Tienen que diferenciar, son dos tipos de márgenes. El margin es el margen del borde hacia arriba o del borde a los extremos, y el padding es el margen interno que tiene en ese caso la caja. Y en el caso el tamaño completo de este elemento está compuesto por la suma de todos esos valores. Si notan, cuando ustedes colocan en esta parte de acá el mouse, cuando ustedes colocan el mouse encima del HTML, por allá en la parte superior les aparece el tamaño de la caja. Por ejemplo, dice que esta de ancho tiene 1940. Esos 1940 salen de sumar 1902 más 1 que tiene en esa parte de acá de borde, más otro 1 que tiene en esa otra parte de acá, serían 2 píxeles, ahí nos da 1904. Y el alto, dice que el alto está compuesto por 95.44, que es este 93.43, más este 1 del borde, más este 1 de acá. ¿Okay? Ese sería el alto completo del elemento que acabamos de seleccionar. A eso normalmente es lo que se le conoce como modelo de caja. Cada elemento HTML que nosotros vayamos a incorporar dentro de nuestra aplicación tiene estas características. Si yo tengo que pensar en el ancho, debo de pensar en el padding, que sería el margen interno, debo de pensar en el border y debo de pensar en el margen superior o el margen externo.
Ahora bien, ya que tenemos colocados los elementos, vayámonos al HTML, a Visual Studio Code, y le vamos a a aplicar formato a los párrafos. Por ejemplo, yo le puedo poner que del elemento que se llama caja o de la clase que se llama caja le vamos a aplicar formato a los párrafos. Y le voy a poner un margin 0. Le voy a poner un margin 0. Fíjense bien cómo va a cambiar el elemento que tenemos ahorita puesto en la pantalla. Aquí está el elemento. Vean cómo se ve actualmente y cómo va a cambiar al momento que yo le ponga un margin 0. ¿Notan que están más pegaditos? Se mueven un poquito más porque le hemos quitado en ese caso el margen a cada uno de los elementos. Podemos colocar, podemos hacer un proceso todavía. No sé si notan que de manera predeterminada los cuadros no están pegados al borde de la pantalla. Esos cuadros, esos espacios que ustedes ven ahí son márgenes por defecto. Incluso, por ejemplo, el H3, si se dan cuenta, el H3 no está pegado al borde del cuadro. Significa de que tiene también un margen específico. Si le voy a dar clic, vean, para analizarlo, le voy a dar clic a uno de los H3 y van a notar que ese H3 que tenemos acá de manera predeterminada tiene 18.7 de margen inferior y 18.7 de margen superior. O sea, de manera predeterminada ya tiene un margen. Si yo quiero resetear todos los elementos HTML y que tengan por defecto margen 0, vamos a hacer una pequeña modificación. Lo voy a poner aquí arriba. Vamos a aplicar un reset CSS. Ese es el concepto que vamos a aplicar. Entonces le vamos a poner un asterisco y eso indica que estoy seleccionando todos los elementos HTML. Y a ese le vamos a poner un margin 2.0 y le vamos a poner un padding 2.0. Entonces le estamos aplicando el valor de 0 márgenes y 0 márgenes exteriores y 0 márgenes interiores a todos los elementos. Entonces veamos ahora cómo realmente cambia. Vean, así lo tengo. Si lo guardo, ¿cómo aparecen ahora? ¿Cómo aparecen ahora? Bien pegados. O sea, aparecen sumamente unidos porque ya ninguno tiene margen. ¿Se acuerdan de que el H1 tenía margen? Si ahora yo le doy clic acá y selecciono, perdón, el H3, vean, el H3 ahora tiene 0 márgenes y 0 padding a los extremos. O sea, está sumamente pegado a la parte de las orillas que nosotros hemos aplicado. Entonces, ya con eso, vamos a darle un poquito de color a la caja. Pongámosle un background color. Y pongámosle un blue violet. Y pongámosle color a las letras. Si le ponemos color white a la caja, solamente para diferenciarlas. Color blue violet al fondo y color blanco a las letras de la caja. ¿A dónde? Ya lo vi. Le vamos a poner white. Entonces, ahora que ya tenemos el color blanco, vean, así van a aparecer las cajas. Entonces, ya que le hemos aplicado el color de fondo a las cajas, empecemos a jugar con los márgenes. Le voy a poner aquí en la parte de la caja, vamos a aplicar márgenes generales, le vamos a poner. Esos márgenes generales se hacen con la etiqueta margin y se le coloca en ese caso un valor, por ejemplo margin 20px. Esos márgenes generales se llaman así porque son márgenes arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. O sea, ahí aplicamos 20 puntos de márgenes a los 4 extremos, arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Y se lo vamos a aplicar a la caja, al div que se llama caja. Entonces, si le damos guardar, van a notar que originalmente estaban bien pegados y miren ahorita
ya tienen 20 de margen acá, 20 acá, aquí debería de tener 40 porque son 20 y 20, y allá también tienen 20 de margen. Entonces ya tienen aplicado el margen en ambos extremos. Entonces así es como funciona en ese caso el margin. El margin le permite colocar márgenes en los 4 extremos de una sola vez. Pero también puedo aplicar margen individual. Margen individual. ¿Cómo aplicamos el margen individual? El margen individual lo que hacemos es ponerle, por ejemplo, margin-left. Digamos que a left le vamos a poner 0px. Le podemos poner margin-top. En el caso del top le vamos a poner 30px. Y le vamos a poner margin-right. A este le vamos a poner, digamos, 100px. Y el margin-bottom, a este le vamos a poner 0px. Ahí lo hacemos de manera individual. O sea, le especificamos el margen de un extremo, del otro extremo, de arriba y de abajo. O sea, lo estamos especificando uno por uno. Si ahora lo guardamos, van a notar que ya aparecen separados los márgenes. Vean, aquí aparece un margen de 100. ¿Okay? Pero hay algo importante o interesante en este espacio. ¿Cuál de estos dos márgenes toma? Porque arriba le estoy poniendo un margen y abajo estoy volviendo a colocar un margen. En ese margen de acá yo le puse el margen superior, inferior, izquierdo y derecho de 20. Sin embargo, aquí estoy colocando de nuevo el margen izquierdo, superior, derecho y inferior. Entonces, ¿cuál aplica? ¿Cuál es el que coloca realmente? Si se dan cuenta, se recuerdan de la jerarquía que teníamos en los CSS, lo va colocando en el orden que lo vamos definiendo. Entonces, quien aplica es el último que hayamos colocado. En este caso, como hemos aplicado márgenes individuales, estos anulan, estos márgenes de aquí anulan al margen que tenemos en la parte superior. Así es como funciona. También podemos colocar márgenes en una sola línea. También podemos colocar márgenes en una sola línea. Le ponemos margin y acá vamos a empezar primero con el margen superior. Entonces le ponemos 0px. Luego el margen superior sería el margen derecho. Le vamos a poner 30px. Luego el margen inferior, 20px. Y luego el margen izquierdo, al inferior 50px y al izquierdo 20px. Entonces ahí la diferencia es que los márgenes que hemos ido aplicando van a ser márgenes en una sola línea, pero debemos de recordar que el primer valor representa el margen de arriba, el segundo valor representa el margen derecho, el tercero representa el margen de abajo y el último representa el margen izquierdo. ¿Okay? Así están representados en ese caso los valores. Si los revisamos, vean ahí, si se dan cuenta, el margen superior, ¿cómo aparece? Aparece pegadito a la parte superior. Este aparece, ¿cuánto le pusimos al izquierdo? Al derecho. Al derecho le pusimos 30, vean, aquí tiene 30 puntos. Al inferior le pusimos 20, aquí está el margen inferior de 20. Y al de izquierdo, al inferior le pusimos 50 y al izquierdo le pusimos 20. Y ahí tiene el margen de 20. Entonces hemos aplicado, en ese caso, los márgenes inferiores. Ahora bien, si notan, el texto que hemos agregado está bien pegadito al cuadro, ¿cierto? Al borde, a las líneas, está bien pegadito a las líneas. Para agregar margen en el interior se utiliza el parámetro que se llama padding. Entonces ustedes pueden venir acá y colocarle en ese caso padding, 2 puntos, y le voy a poner por ejemplo un 100px. El padding es el margen interno, el que va del borde
hacia el texto. ¿Okay? Del borde hacia adentro. Y con este valor que hemos colocado acá, le hemos agregado padding arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Le hemos colocado a los 4 extremos. Si ahora lo revisamos, vean cómo se ve ahora. Ya no se ve pegado, sino que ahora ya se ve separado en todos lados. Ya tiene en ese caso el margen específico. Si revisamos el elemento, por ejemplo aquí teníamos caja 1, van a notar que aquí aparece la palabra padding. En el caso del padding aparece con el valor de 100 a los 4 lados. Entonces eso es lo que hace en ese caso el padding. Ahora bien, ¿de cuánto es el ancho de este elemento que hemos agregado acá? Vamos a hacer algo. Le voy a poner a estas cajas, le voy a poner un white. Le vamos a poner un white de 400 px, de 400 puntos. Un ancho de 400 puntos. Le hemos puesto un ancho de 400 puntos. Ahora bien, si revisamos la caja, vean, ahí están de un ancho de 400 puntos. Pero la caja no tiene 400 puntos. ¿Cuánto tiene la caja? Si revisamos la caja, van a notar que la caja tiene, esta caja tiene internamente un ancho de 400 puntos, pero el total de la caja le suma los 100 de padding que tiene, por ejemplo, a los extremos, más el 30 y el 20 que tiene de márgenes. Entonces, por ejemplo, el ancho de esta dice que es de 622, porque suma 400 más 200 que tenemos aquí y los 100 que tenemos acá y 100 que tenemos acá son 600, más 30 son 630, más 20 son 650. Entonces, básicamente ese sería el ancho que debería de tener acá, más los márgenes, más el borde que es 1 y 1, aparecen de 612. Entonces ese es, digamos, el ancho que debería de tener, en ese caso, nuestro elemento. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quisiera que la caja sí sea de 400, la caja completa, independientemente de los márgenes y el padding que le hayamos colocado? Regresemos a la parte del código. Voy a hacer que ahora los elementos tengan el ancho de la caja. Entonces le voy a poner aquí un box. Hay una propiedad que se llama box sizing, y ese box sizing hay una propiedad que se llama border box. Una característica que se llama border box. Pongan el box sizing, y la propiedad que se llama border box. Y si ahora lo guardamos, vean la diferencia. Ahora las cajas son más pequeñas, porque la caja completa, si yo le pongo el mouse encima, la caja completa tiene 400 píxeles de ancho. Entonces ahí sí ya respetó el tamaño de la caja. Si yo utilizo esta propiedad que acabamos de seleccionar, esta propiedad que tenemos acá, entonces ajusta todo el contenido del HTML, todo el contenido de la caja, lo ajusta de tal manera que sumando los márgenes, el borde y el padding y el contenido de la caja, sumen los 400 píxeles. ¿Okay? Para eso sirve el border box. Si quitamos esa propiedad, entonces el ancho nada más es el contenido, y al contenido le sumamos todo lo demás para sacar el ancho total. Esa es la diferencia. También en esta parte de acá, en la parte de la caja, donde le hemos aplicado, en ese caso, los formatos, también le podemos colocar padding individual. En ese sentido está el padding-left, por ejemplo, que en el padding left le podemos colocar, por decirles algo, 20 px. Está el padding-top, que al padding-top le podemos colocar 15 px.
Estos son individuales. Le podemos colocar el padding -right. A ese le podemos colocar 30 px, por ejemplo. Y está el padding -bottom. Y a ese le podemos colocar 25 px. Así es como se agrega padding individual. Ahí es individual. Si se dan cuenta, si ahora lo guardo, ya aparece más pequeña en la caja porque pues ignora los padding que le pusimos en la parte de arriba y le agrega nada más lo que nosotros especificamos. También podemos colocar padding en una sola línea. El proceso es el mismo, le colocamos la palabra padding, 2 puntos, y empezamos a indicar en ese caso los valores. 30 px para el superior, 20 px para el derecho, 10 puntos para el inferior y 40 puntos para el izquierdo. Acuérdense que lo hace como en el sentido de las agujas del reloj. Es arriba, luego a la derecha, abajo, a la izquierda. Ya nos quedaría así. Ya tenemos el modelo de caja con ese valor. Pongámosle formato al H3. Como el H3 no tiene ni padding ni margin, le vamos a poner punto caja H3 y le vamos a aplicar formato. Primero le vamos a poner un margin -bottom. Le vamos a poner 20 px. Le vamos a poner un border de un punto que sea sólido. Aquí lleva 2 puntos. Y que sea blanco. Y le vamos a poner un padding de 5 puntos. Eso sería para el H3. Vean, solo tiene margen de abajo, solo margen inferior. Tiene borde para los 4 extremos. Y el padding lo tiene también en los 4 extremos. El margen interno lo tiene de 5 puntos. Entonces ahora veamos cómo nos quedaría el H3. Vean, el H3 ya aparece ahí en la parte de la imagen. Aparece con cuadro, aparece con margen y aparece en la parte de adentro con padding interno, que sería el margen interno. Y lo mismo podemos hacer para el párrafo que teníamos aquí arriba. Le podemos colocar un border de un punto, le podemos colocar que sea sólido y que sea de color amarillo. Y le ponemos un padding de 12 puntos. Le ponemos un padding de 12 puntos. Y si notan, el párrafo ya tiene la caja, el borde de color amarillo, y ya tiene los respectivos márgenes que le hemos aplicado. Y ese es el famoso modelo de caja, o así funciona en ese caso el modelo de caja.
está fácil de establecer márgenes. Solo deben de recordar que el margen es el margen externo, el padding es margen interno y todo parte del border que nosotros hemos agregado. Veamos ahora otro tipo de elementos. Vamos a crearnos un nuevo archivo. Seleccionen de nuevo colores, vamos a crearnos un nuevo archivo. A ese nuevo archivo le vamos a poner alineación _flotado.html. Alineación _flotado.html. Alineación _flotado.html. Ese es el HTML. Nos tenemos que crear también el CSS. Entonces le damos clic a la carpeta CSS y le ponemos alineación _flotado.css. Y nos quitamos los archivos que no nos sirven. Alineación y flotado.css. Empecemos con el HTML. Le vamos a colocar en ese caso aquí el código HTML y le vamos a poner aquí alineación, flotado y flotado. Y vamos a vincular el CSS de una sola vez. Ese tiene que estar en la carpeta CSS y se llama alineación y flotado.css. Bien, lo primero que vamos a hacer es crearnos un div. Y a este div le vamos a poner una clase que se va a llamar contenedor. Ese es lo primero que va a tener, un div, y dentro de ese div va a tener una clase que se va a llamar contenedor. Dentro de esa clase contenedor vamos a agregar otro div y a este div le vamos a poner un ID igual caja 1 y le vamos a poner una clase que se va a llamar caja. Y adentro de él vamos a poner un h3 con un lorem 5 y un párrafo con un lorem 30. Nos va a quedar así. ¿Ya bien? Bien, ahora que ya tenemos estos elementos, vamos a duplicar este div. Vean, vamos a duplicar el div de la caja, el que dice caja, no el contenedor, sino que el div que dejamos adentro, que sería el de caja 1. Ese lo vamos a duplicar y lo vamos a pegar, y a ese le vamos a poner caja 2 y volvemos a pegarlo y le ponemos al otro caja 3.
Entonces vamos a tener caja 1, caja 2 y caja 3. Caja 1, caja 2 y caja 3. ¿Hola? Ahorita vamos a ver. Ya vamos a ver por qué estamos haciendo eso. Bien, lo primero que vamos a hacer, ya que tenemos colocado el documento con los tres div, la caja 1, la caja 2 y la caja 3, ahora vamos a empezar a trabajar con la parte del CSS. Entonces nos venimos a la parte del CSS y primero vamos a darle formato al contenedor. Le vamos a poner punto contenedor y al contenedor le vamos a poner un ancho de 700 píxeles. Le vamos a poner un ancho de 700 píxeles. Y de una sola vez, para poderlo distinguir, le vamos a poner un border de 1px, de tipo sólido y de color verde. Solo para distinguirlo. Acuérdense que el contenedor es el elemento que agrupa las tres cajas. ¿Okay? Veamos ahora cómo se ve en el navegador. Vamos al navegador. Y ahí tenemos el elemento. Ahora, si se dan cuenta, la caja, el contenedor, tiene 700 píxeles y se alineó al lado izquierdo. ¿Cómo puedo hacer? Ese es como un pequeño tip. ¿Cómo puedo hacer para que ese contenedor o ese cuadro se vaya automáticamente al centro? Vamos a hacer que se alinee automáticamente al centro. Para decirle que se vaya automáticamente al centro, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner acá un margin 2 puntos auto. Ese margin auto lo que hace es que calcula automáticamente el margen izquierdo y el margen derecho y los coloca del mismo tamaño. Y eso hace que quede automáticamente al centro. Entonces ese margin auto, para que no se les olvide, porque algunas veces es lo que una vez cuesta resolver, para que no se les olvide, esto lo que hace es centrar el contenedor. Eso es lo que hace el margin auto. Lo que hace es centrar el contenedor. Si lo guardan y ahora lo vemos de nuevo, vean, aparece al centro. ¿Ya vieron que aparece al centro? Sin haber tocado nada, sin haber calculado, sin haber hecho cálculos de cuánto es el margen izquierdo y el margen derecho que le debería de colocar para que se mueva al centro. Todo lo hace de manera automática. Solo le ponemos margin auto y automáticamente se desplaza hacia el centro. Esa es una manera, o es una de las formas a través de las cuales nosotros podemos centrar una caja o centrar un div utilizando el margin auto. Ahora, aquí hay un pequeño detalle. Quiero que lo vean aquí en la pantalla. Esta caja tiene un tamaño de 700 píxeles. Si esta caja, por ejemplo, yo la empiezo a reducir, vean que siempre se está colocando al centro. No importa el tamaño del navegador, vean que siempre se coloca al centro. ¿Vean? Ahí se va colocando al centro. Pero vean lo que pasa cuando lo hago más pequeño. Vamos a hacer esto más pequeño también. Vean lo que pasa cuando lo hacemos más pequeño. Cuando lo hacemos más pequeño, en la parte de abajo aparece una barra de desplazamiento. Aquí en la parte inferior. Porque el tamaño del contenedor se lo pusimos de 700 píxeles. Está fijo.
Pero eso, si nosotros lo vemos en un celular, no es muy bonito. O sea, que ya han visto que en las aplicaciones, cuando ustedes entran, si les aparece una barra de desplazamiento hacia la derecha y estarse desplazando es un poco molesto. La idea sería que él se adapte automáticamente al tamaño del contenedor. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí, en lugar de utilizar white, vamos a utilizar la propiedad que se llama max-white. O sea, vamos a cambiar el white y le vamos a poner max-white. Al colocar max-white le estamos diciendo que el tamaño máximo que puede tener ese contenedor es de 700 píxeles. Pero si la pantalla es más pequeña, se va a adaptar al tamaño de la pantalla. Entonces, si ahora lo guardamos, vean, ahora ya no aparece barra de desplazamiento en la parte de abajo. Ya no aparece barra de desplazamiento. Y si yo lo hago más pequeño, bueno, hasta ahí llega el límite. Si yo lo voy haciendo más grande, ahí se crece. Pero cuando llega a los 700 píxeles, entonces ya empieza a centrarse. Pero si lo hago grande, vean, ahí se va adaptando al tamaño de la pantalla. Entonces, así es como funciona. Dígame. Así es como funciona esa parte del Max White. Bien, les decía que con ese lo que hacíamos era especificar el tamaño dinámico que va a tener al momento que nosotros estamos aplicando la parte de la información. Vamos a aplicarle a esto, le vamos a aplicar un tipo de letra para que se vea bonito. Vamos a ponérselo a todo el body. Entonces vamos a ponerle acá el body. ¿Cuál es el atributo para los tipos de letra? Font family. Entonces le ponemos font-family. Y vamos a utilizar la que dice Lucida Sans, esta que aparece acá. Esta que dice Lucida Sans Regular, Lucida Sans Grande, etcétera, etcétera. Esa. Y adicional al tipo de letra, le vamos a poner un interlineado, un espacio entre líneas, que sería el line height. Se lo vamos a poner de 1.6 em. De 1.6 em. Ya se vería así la letra.
Ya se ve más bonita. Bien, ahora vamos a aplicarle colores a las cajas. Vean, hace un rato su compañero me preguntó por qué le ponemos, por qué utilizamos el atributo ID y por qué utilizamos el atributo class. El atributo ID, se recuerdan de que es un identificador, es el identificador único de cada elemento HTML. Si yo le quiero aplicar atributos a ese identificador, entonces utilizo el ID. Pero si quiero aplicarle atributos en grupo, o sea, colocarle atributos a todos los elementos, entonces utilizo la clase. Entonces, como ahorita le quiero poner bordes a los tres elementos, entonces utilizo el atributo de la clase, ¿ok? Para que se lo aplique a los tres elementos. Entonces nos venimos hacia acá y le ponemos, el atributo se llama caja. Y al atributo caja, primero le vamos a poner un background color. Le ponemos background color. Y digamos que le vamos a poner un blue violet. De color de fondo a la caja. Y las letras se las vamos a poner blancas. Las letras se las vamos a poner blancas. Si se dan cuenta, ahora ya aparecen las tres cajas. Como hemos utilizado el atributo class, las tres cajas aparecen de color blanco para las letras y el fondo de color violet, porque hemos utilizado la clase. ¿Okay? Si yo quiero cambiar, por ejemplo, el de la caja 2, entonces pongo el atributo, el ID, y le voy a cambiar de atributo solamente a ese elemento. Ahora bien, si le quiero aplicar márgenes, digamos, como el contenedor están muy pegados, si se dan cuenta, la parte del contenedor están bien pegados. Si quiero aplicarle márgenes, en ese caso a la parte del contenedor, vamos a hacerlo en esta parte de acá. Le voy a poner de márgenes, por ejemplo, 50 px. Ese sería margen superior y margen inferior. Y margen izquierdo y derecho estaría como automático. Entonces lo que va a hacer es ponerle margen arriba y abajo. Y en izquierdo y en derecho siempre lo va a conservar para que le quede centrado. Entonces si lo ponemos así, vean, ya aparece con margen arriba parte de acá y margen en la parte inferior. Eso sería para el contenedor. ¿Qué pasa, por ejemplo, si queremos que los títulos, estos H3 que tenemos acá, aparezcan centrados? El texto aparezca centrado. Lo que podemos hacer es que del atributo o del elemento que se llama caja, le ponemos H3 y le decimos que el texto, le ponemos text align, y ahí le decimos que lo quiero centrado. El texto lo puedo poner a la izquierda, a la derecha, centrado, justificado, como ustedes quieran. Pero ahí estamos diciendo que a todos los elementos que contengan la clase caja en su elemento HTML, en su elemento H3, que el texto lo muestre centrado. Y si se dan cuenta, ahí automáticamente el texto ya aparece al centro. Aquí ya aparece al centro. Bien, voy a hacer esto más grande porque vamos a ver el proceso de cajas flotantes. Ahora vamos a hacer que las cajas empiecen a flotar. Ahorita solamente le hemos aplicado valores. Y si se dan cuenta, las cajas ahorita de manera predeterminada están acomodadas una abajo de otra, ¿okay? De esa forma están acomodadas. Pero vamos a aplicarle formato en ese momento a la caja 2. Como se lo voy a hacer a la caja 2, entonces utilizo el atributo IDOR. Entonces le pongo numeral caja 2 para cambiar los atributos de ese elemento.
Y a este le voy a poner que sea, hay un atributo que se llama float, y a ese atributo float le voy a poner left. Eso significa de que ese elemento HTML va a flotar al lado izquierdo. ¿Ok? Ya vamos a ver qué es lo que hace al momento de flotar. Y le voy a decir que el tamaño de ese elemento va a ser de un 70%, más o menos así. Y la caja 3, que es la caja que tenemos en la parte inferior, le voy a poner numeral caja 3. Y la caja 3 le vamos a decir que va a flotar al lado derecho. Va a flotar al lado derecho y va a tener un ancho de el 30%. La caja 2 va a flotar al lado izquierdo y la caja 3 va a flotar al lado derecho y va a tener un 30%. Y vean, ahorita sí están las cajas. Vean cómo aparecen las cajas en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hace el float? Estamos hablando de estas dos cajas, de esta que tenemos acá y esta que tenemos aquí. Esas dos cajas, al momento que le hagamos el proceso del float, vean lo que hace. ¿Ven cómo aparece? Aparece una a la par de otra. ¿Ok? Aquí aparece, esta sería la de la izquierda, esta sería la caja 2 y esta sería la caja número 3. Entonces, ¿qué representa este diseño? Vamos a ver cómo está el de la universidad. Creo que la universidad no lo tiene así. No, la universidad es un listado de elementos hacia abajo. Amazon, veamos Amazon. Para que tengan una idea de esos elementos. Amazon no necesariamente lo hace así, pero si observan, estos 4 elementos que tenemos aquí abajo están colocados uno a la par de otro. Pero si yo, por ejemplo, selecciono un artículo cualquiera o una categoría cualquiera, vamos a entrar mejor a una categoría. Veamos. Esta no lo tiene así. Veamos otra página. Vamos a ver Simán. Le vamos a hacer publicidad a Simán. Por ejemplo, en la página de Simán, si ustedes entran a una categoría cualquiera, no sé si logran ver que en la parte izquierda aparece como un grupo de opciones y al centro aparece como el catálogo de productos. Estos podrían ser, sin ningún problema, podrían ser 2 div. Este de acá, el del centro, estaría alineado a la parte derecha y este de la parte izquierda, el que tenemos en esta parte de acá, tendría un float 2.left. ¿Ok? Eso es básicamente la parte del diseño, así lo podemos representar. Entonces, para eso sirve. Si se dan cuenta, así es como lo hemos colocado nosotros en la parte de la aplicación. La alineación que hemos agregado directamente a la parte de los elementos. Pero pongámosle... Vayámonos ahora hacia la parte de la aplicación.
y dupliquemos a la parte del HTML y dupliquemos la caja 3. Seleccionemos la caja 3. Seleccionemos la caja 3 y la duplicamos. Solo la caja 3. Ya a esta le vamos a poner caja 4. Vamos a duplicar la caja 3 y le vamos a poner caja 4. Duplicamos la caja 3 y le ponemos caja 4. Y si revisamos ahora, ¿dónde aparece la caja 4? Si se dan cuenta, en teoría, yo no le he puesto a la caja 4, no le he puesto un float todavía. Yo no le he puesto float. Debería de aparecer así como la primera, debería de aparecer aquí abajo. ¿Okay? Pero sin embargo, aparece pegada en esa parte de acá. Aparece como que si yo le haya puesto un float left. Entonces, ese es un problema porque digamos que al momento que yo empiezo a utilizar el float, él empieza a aplicar al resto de elementos sin necesidad de que nosotros se lo hayamos indicado. Existe una forma de decirle que deje de aplicar esa clase, que deje de aplicar ese elemento. Para hacer eso, vamos a venirnos hacia la parte del HTML y aquí abajo de caja 4, de caja 4, vamos a poner un div y a ese div le vamos a poner una clase y a esa clase le vamos a poner clearFix. Así, le vamos a poner clearFix. Antes de la caja 4 vamos a agregar una clase, a esa clase le vamos a poner clearFix, que es básicamente lo que pretendemos hacer es evitar el efecto que acabamos de generar, el efecto que los elementos hacia abajo siguen aplicando el float. Pero eso se lo ponemos arriba de la caja 4. Le ponemos un clearFix para poder hacer el proceso de limpieza si lo queremos ver de esa manera. Y ahora en la parte de la alineación, en la parte del CSS, agregamos esa clase, le ponemos clear-fix y le ponemos la propiedad clear y le ponemos bot. Clear-fix. Eso sirve para hacer limpieza, para eliminar en ese caso los elementos, eliminar los valores que teníamos en la parte superior. Para eso sirve el clearFix. Y si ahora nos vamos al CSS, lo único que hacemos es agregarle acá un clear-fix y le ponemos clearbot. Y si se dan cuenta, vean ahora cómo aparece. Ahora ya aparece abajo, como nosotros probablemente lo necesitamos. ¿Okay? Así es como funciona o ese elemento ese que utilizamos para, digamos, eliminar el float, para evitar que el float siga afectando todo el resto de documentos. Para eso sirve el clear. Ahora, este proceso que acabamos de hacer de adecuar o de colocar los elementos uno a la par de otro utilizando el float, lo vamos a aprender a hacer muchísimo más fácil con otros elementos, con otras características que tiene CSS, que se le llama el CSS Grid, que sería como las guías, y el CSS Flex. Vamos a hablar de Flex y vamos a hablar de Grid, pero eso lo vamos a ver más adelante, que es otra manera mucho más práctica de poder acomodar los elementos. Pero digamos que si no, si lo queremos ver de esa manera, si lo queremos ver más fácil, lo podemos hacer con estos ejemplos. ¿Preguntas? ¿No? Vamos a crearnos un archivo para terminarlo de ver la próxima clase. Vamos a venirnos hacia la parte de acá y vamos a seleccionar alineación y vamos a crearnos un archivo que se va a llamar posicionamiento.html.
Y por ende tenemos que crearnos un CSS que se va a llamar posicionamiento. Y creamos un posicionamiento.css. Creamos un HTML y creamos un CSS. Y a este posicionamiento.html le vamos a poner código HTML. Y aquí le vamos a poner como título posicionamiento. Vamos a poner posicionamiento y vamos a vincular el CSS. Por eso ya saben de que pues hay que hacerlo cuando estamos trabajando con la aplicación. Le ponemos CSS y dentro de CSS buscamos posicionamiento.css. Y lo que vamos a hacer en este HTML es crearnos un párrafo. Y a ese párrafo le vamos a poner lorem 50. Nos creamos un párrafo y a ese párrafo le ponemos lorem 50 y lo duplicamos 2 veces más. O sea, le vamos a poner, lo copiamos, lo pegamos y vamos a tener 3 párrafos. Los tendríamos así, ahí tendrían los 3 párrafos. A esos 3 párrafos le vamos a aplicar formato, le ponemos el formato de párrafo y le decimos primero que le vamos a poner un border de 1px que sea sólido y que sea de color negro. Le vamos a poner un background color que sea de color chocolate y le vamos a poner un font size que sea de 2 rm. Esas unidades de medida ya las vamos a ver por más adelante. Y nos quedarían así, así se verían los 3 párrafos. Ahora bien, vamos a hablar acerca del posicionamiento de los elementos. Los elementos que nosotros creamos en HTML tienen diversas maneras de generar posicionamiento. Está el por defecto, que es el estático o el static. Está el relativo, el absoluto, el fijo y el sticky. ¿Okay? Son los 3 tipos de posicionamiento que tenemos para los elementos HTML. El static es el que normalmente nosotros vemos acá, que posiciona los elementos uno abajo de otro. Ese es el static. Estamos colocando los elementos uno abajo de otro. Ese es de manera predeterminada, o sea, yo no se lo tengo que colocar, a no ser que pues, querramos dejar indicado para un div o para un párrafo que sea estático y otro que tenga otro posicionamiento, si se lo agregamos. Pero de manera predeterminada ese posicionamiento ya queda especificado. Ahora bien, pero nosotros podemos, de alguna forma, podemos cambiar esos valores. Entonces vamos a agregar aquí ese posicionamiento, solo para que quede como referencia. Usamos en ese caso la propiedad que se llama position y en la propiedad position utilizamos la palabra static. Ese es el posicionamiento por defecto. Este posicionamiento por defecto no cambia para nada la ubicación del elemento. Hay 4 propiedades o 4 propiedades que normalmente utilizamos, que es la propiedad top, la propiedad left y la propiedad right, que así como nosotros las hemos colocado,
no afecta en ningún momento el posicionamiento del elemento. Si se dan cuenta, si le he puesto static, vean que los elementos no cambian de ubicación, siguen estando en el mismo lugar. ¿Okay? Eso normalmente se le conoce como posicionamiento estático. Básicamente están en la misma posición. Pero podemos cambiar de alguna manera también el posicionamiento para esos elementos. Podemos hacer que se desplacen o se muevan de manera distinta. Pero esas las vamos a analizar en la próxima clase porque hay varios tipos de posicionamientos con los cuales vamos a trabajar. Por el momento vamos a usar el static, pero más adelante vamos a ver el relative y el absolute, el posicionamiento relativo y el posicionamiento absoluto para los elementos en un par. Y eso lo que va a hacer es que nos va a permitir desplazar los elementos de un lado a otro, o incluso colocar un elemento encima de otro elemento. ¿Okay? Bien, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase.